En mi compañía varios amigos de la plataforma de Clubhouse que me acompañan hoy para conversar, hacer preguntas y opinar sobre el rol que este científico hecho líder, hecho culpable, hecho héroe, reviste para la historia y las enseñanzas que nos puede dar, no solamente su trayectoria, sino el papel que ocupó dentro de una geopolítica muy peculiar que todavía hoy nos invade. Y más importante que hablar del pasado es que probablemente muchas de las consideraciones que hagamos hoy en este programa tienen que ver con la situación actual de tensión a nivel mundial entre potencias con armas nucleares. Después de la Segunda Guerra Mundial emergieron dos polos con armas nucleares. Ya tenemos 9 naciones que tienen armas nucleares. En orden de aparición sería Estados Unidos, luego Rusia, luego China, probablemente Inglaterra o Francia seguida, luego Israel, luego la India, Pakistán y por último pues Norcorea. Como ustedes pueden ver, el club nuclear es sumamente pequeño, no necesariamente porque sea difícil hacer una bomba atómica, porque cualquiera viendo un video de YouTube sabe cómo se hace, sino que hacer una bomba atómica requiere, plantea una serie de dilemas graves, como el hecho de que cuando tú tienes una bomba atómica también te haces por definición un objetivo atómico. Hay países que pudiendo tener bombas atómicas, como Alemania, por ejemplo, no las quiere. Ni Finlandia, ni Italia, ni otros países, porque temen que la mejor excusa para que le tiren a uno un bombazo es tener una bomba uno mismo, ¿no? Entonces, muchos países han desistido. Japón ciertamente desistió de producir una bomba atómica. Surcorea no tiene bombas atómicas, etcétera. Pueden pedirlas prestadas, pero no las tienen, ¿no? Y la tecnología de bombas atómicas se ha desarrollado en medidas brutalmente incongruentes con el objetivo que tiene, pero así es la locura humana. Nos hace a veces perder el sentido de proporción, y yo creo que ese es el caso de esto. Y el creador de todo esto, no porque haya sido el que sabía lo que había que hacer, sino porque terminó siendo sin quererlo. Esto es interesante, cómo una persona puede en un momento dado ocupar una posición en la historia sin quererlo mucho y sin pretenderlo mucho. Termina siendo escogido para conducir un proyecto y no solamente lo conduce, sino que lo conduce muy bien, pero asombrosamente bien. No dicho por mí, yo no soy nadie, yo soy solamente un relator. Dicho por todos los científicos y por todos los militares y por todo el personal civil y militar que participó en el famoso proyecto Manhattan. Mañana voy a ver la película, una película a la cual se le está haciendo, yo no diría que mucha propaganda, sino una propaganda moderada, por 3 tipos de comunicadores. Los comunicadores como yo, que le hacen propaganda por el lado científico, porque por primera vez vamos a ver representados en actores la flor y nata de la ciencia de ese momento. Nunca antes en la historia de la humanidad se habían concentrado tantos cerebros de primera categoría en un mismo terreno y con un mismo propósito y una misma urgencia. Fíjense los 3 ingredientes, ¿no? Es como que si ustedes agarraran lo mejor de la física, lo mejor de la ingeniería, lo mejor de las matemáticas, lo mejor de los teóricos y de los prácticos, los metieran todos en un pueblo y les dijeran, esto hay que hacerlo sí o sí, nuestra vida depende de esto,
el futuro de la humanidad depende de esto y esto tiene que estar listo para mañana. A mí ya esa historia me parece fascinante, ¿no? Porque normalmente en la ciencia uno nunca trabaja tan apurado, ¿no? En la ciencia uno le dan recursos humanos, le dan recursos monetarios, reúnes personal adecuado. Rara vez todos juntos. Si vemos cómo funciona la ciencia funciona multimodal, multinodos, ¿no? Rara vez ningún grupo científico reúne a todo el mundo junto bajo el mismo edificio, sino que cada centro de investigación compite con los otros. Se piensa que no solamente eso es útil, sino balanceado. Así funciona la ciencia, ¿no? Y un aspecto interesante de la ciencia es la gestión de la investigación científica, que es como diríamos la gerencia. Es más, si alguien me dijera a mí, tú eres un investigador, yo diría no, yo no tengo ese coeficiente intelectual para ser un investigador. Yo creo que yo hubiera ocupado una posición mejor en lo que terminó haciendo Oppenheimer, ¿no? En la administración del talento ajeno, que es tan útil como el talento mismo. Lo que pasa es que es más fácil administrar talento que tener talento. Es más fácil gestionar un proyecto que ser el cerebro del proyecto. Entonces, si me pongo fastidioso, pidan la palabra porque ustedes saben que a mí me gusta hablar y darle continuidad a lo que estoy diciendo, pero si alguno de ustedes por alguna casualidad tiene una idea o algo que piensa que vale la pena decirlo, me dicen, José Antonio, yo quiero opinar de esto, aquí. Pero déjenme darle, los estoy estimulando. El propósito de esta cháchara es sembrarles semillas motivacionales para que ustedes participen en la misma en el mismo tenor en el que yo le estoy dando a la sala, ¿no? Entonces, fíjese, un acontecimiento único desde el punto de vista científico. ¡Wow! La Olimpiada Mundial de Física, Matemática, Química, Electrónica, todo se metió allí. La segunda dimensión es la militar, porque estábamos en plena guerra mundial. De más está decirle que en la dimensión científica, o creo que lo mencioné, estaba un universo de estrellas. Ahí el que menos empujaba un premio Nobel. O sea, ahí estaban reunidos pura gente de primera categoría a nivel mundial. Gente que o ya tenía un premio Nobel o lo iba a tener en los próximos años. Imagínense el reto de coordinar todo ese esfuerzo para lograr el objetivo, que es una bomba atómica. De hecho, lo primero, bueno, después voy a hablarles de eso, no se sabía si se podía hacer, para empezar por ahí, ¿no? No era que vamos a hacer una cosa y vamos a seguir un manual y al final vamos a tener un producto. No se sabía ni siquiera si era factible hacer ese producto. Entonces, la segunda dimensión es la militar. Todo esto hay que hacerlo en el más estricto secreto, porque si el enemigo se entera de lo que estamos haciendo, la ponemos la torta, porque en ese momento Estados Unidos estaba manejando una muy delicada cooperación con un rival político que era la Unión Soviética. Entonces había que hacer esto a espaldas de nuestros aliados, a espaldas de la mayoría de la gente de los Estados Unidos que no tenía por qué saber que eso se estaba haciendo, a espaldas de la comunidad científica internacional, a espaldas del enemigo que era Japón y Alemania, y a espaldas de nuestro socio, de nuestro aliado que era la Unión Soviética. O sea que militarmente era un reto meter 250.000 de personas en 3 sitios específicos en los Estados Unidos, aislarlos del mundo, concentrar la mayor concentración de científicos en la historia de la humanidad. Nunca ha habido tanta gente junta, reunida en una misma sala, hablando de lo mismo. Simplemente traten de imaginarse eso, ¿no? O sea, cada uno era más brillante que el otro. Y entonces, la tercera dimensión
que es la más importante, yo creo, es la humana, porque estamos diseñando un instrumento de una destrucción tal que incluso consideraron la posibilidad de que este instrumento acabara con el planeta, porque una de las especulaciones era que esa detonación podía activar una reacción en cadena entre el nitrógeno y el hidrógeno de la atmósfera y evaporar al planeta Tierra. O sea que fíjense las tres connotaciones que tenía esto. Un avance científico sobre una base que no se sabía si era factible y trabajando con sustancias extremadamente peligrosas. Segundo, una dimensión militar, mantener todo esto en secreto y después ver qué vamos a hacer con esa arma. Y la tercera es, ¿y la humanidad? ¿Y la ética? Que vamos a empezar a matar gente por millones. Y la otra ética era, bueno, pero es que si no lo hacemos y si Alemania hace esa bomba primero que nosotros, vean quién está dirigiendo los destinos de Alemania. Un hombre que no tiene el menor escrúpulo de pasar por los hornos millones de personas. ¿Ustedes creen que si Hitler se pone en la bomba atómica antes que los aliados, no la iba a usar? Y no la iba a usar extensamente contra cualquier país que se opusiera al Tercer Reich. Era sumamente improbable. De hecho, muchos de estos científicos que venían de todas partes del mundo, de Italia, de Alemania, de Dinamarca, de Inglaterra, de todas partes, vinieron a los Estados Unidos asustados. No vinieron porque los trajeron, no, ellos vinieron asustados y espantados a despertar a este país y a decirle, ustedes no tienen idea de lo que es posible fusionando el átomo. Las cantidades de energía son monstruosas. Al principio los militares no lo creían. Decían, estos científicos viven inventando vainas. ¿Cómo es eso que tú puedes desaparecer una ciudad entera en un instante? Bueno, esos son lo que dicen los cálculos, pero eso era todo lo que había. Puro cálculo, puras estimaciones. Y entonces aquí se van a poner en conjunción todos esos factores científicos, militares y éticos humanos. Y de eso yo creo que es el tratamiento que Nolan, el director, le va a dar a un argumento que yo estoy como el caso del Titanic. Todo el mundo sabía que el barco se iba a hundir. La película no parecía que nos iba a dar ninguna revelación y terminó siendo una extraordinaria película por la forma en que contaron lo que ya todo el mundo sabía. Entonces, aquí no hay sorpresas con esta película. Todos sabemos que va a haber una explosión nuclear y luego va a haber dos más. Todos sabemos quién es el arquitecto de ese proyecto. Todos sabemos qué fue el proyecto Manhattan. Cualquiera que sepa un poquito de historia sabe esto. Ahora falta conocer la película, qué tratamiento le va a dar el director a la historia en el caso de la película y cuáles van a ser los actores que van a representar a todo esta pléyade de científicos que, como les dije, aquí el que menos tenía un premio Nobel. O sea, estamos hablando de la crema del mundo. ¿Qué pasa y qué hace Oppenheimer especial dentro de esta pléyade? Por cierto, Oppenheimer nunca tuvo un premio Nobel. Interesante eso. Oppenheimer, y voy a invitar seguro que Luis, que está leyendo el libro que ya yo estoy leyendo, el American Prometheus, y Luis va a hacer una pequeña introducción de quién era Prometeo y por qué le pasó lo que le pasó y por qué a Oppenheimer lo han denominado el Prometeo americano. Pero lo que quiero que entiendan es el aspecto que para mí resulta fascinante de por qué fue Oppenheimer escogido como el jefe de todo. No siendo el más premiado, no teniendo un premio Nobel, no siendo un teórico, no siendo un ingeniero, no siendo un administrador, siendo un hombre que lo más que él había podido mostrar como liderazgo era la fascinación que tenían en Berkeley sus
sus estudiantes en las clases que les encantaban, las clases de Oppenheimer, porque le dedicaba mucha pasión a lo que enseñaba. Después que aprendió a enseñar, porque al principio era un desastre como profesor, pero a punta de crítica y de entusiasmo llegó a mejorar tanto que los estudiantes empezaron a llamarlo Opi, que era su seudónimo, no su seudónimo, ¿cómo se llama? Bueno, así lo llamaban, Opi, en vez de llamarlo Oppenheimer, él dijo, yo me llamo Opi. Y él era muy popular allá en California en la universidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace que este hombre le den ese liderazgo? ¿Cuál es el voto de confianza? Y aquí voy a hacer una pausa, como ya yo me estoy volviendo muy dramático, quiero hacer una pausa un poco para escucharlos a ustedes a ver qué saben de Oppenheimer, qué saben del proyecto Manhattan y qué piensan de hablar de esto hoy en el medio de una situación de tensión internacional donde la escalada nuclear de un conflicto entre la OTAN y Rusia no es imposible, es factible y ya Rusia sí lo ha anunciado. Y la también amenaza y situación de tensión que hay en Asia, con una Norcorea todos los días lanzando coheticos y ciertamente con capacidades nucleares y una necesidad importante de demostrar que los tiene y que puede usarlos. Una Surcorea vulnerable porque no tiene armas nucleares, pero tiene un poder económico extraordinario e importantísimo para el resto del mundo. Una Taiwán extraordinariamente productiva, pero totalmente vulnerable al crecimiento militar de China. Y una China que quiere ocupar su lugar en el mundo, que quiere demostrar que ya no es la China comunista pobre, sino que ahora es la China comunista eh, rica y bien armada. Es una China como capitalista y que tiene armas, poder económico, conocimiento y que ya no se puede subestimar a China como nación. Pero ellos necesitan probarlo. Ya lo han probado en el área del comercio y de la industria, pero ahora puede ser que lo quieran probar geopolíticamente, militarmente. Entonces, bueno, voy a dejar la palabra aquí, la conducción a mis moderadores. Invito a la gente que quiera subir a conversar de esto y de muchas otras cosas para que suban. Les repito que estamos transmitiendo el programa por YouTube y por Twitter en vivo a través de Restream a partir de la plataforma Club Deck. Bienvenida Liliana, Luis, Ángela, cualquiera de ustedes. Los invito a que comenten, opinen, propongan que esta sala es de ustedes tanto como es mía. Me callo para que otros hablen. Pues sí, en efecto, el libro del cual hablabas, fue escrito por Martin Sherwin y Kai, creo que Cohn, eh, básicamente tiene un título bastante representativo con respecto al rol de Oppenheimer en el proyecto Manhattan. Prometheus era conocido como el titán, bueno, en la mitología griega era conocido como el titán amigo del hombre. Se le conoce en la mitología griega por haber robado el fuego a los dioses y dárselo a los hombres, y como consecuencia fue castigado por Zeus. Y la analogía del por qué el título a través pues, de las investigaciones, a través del proyecto Manhattan, de Prometeo dar fuego a los hombres y que ese, como consecuencia, sea el producto de su propia decisión. Es una analogía bastante interesante que este tipo de libro tiene con respecto al de Oppenheimer como Manhattan y bueno, evidentemente lo que ya conocemos. Y bueno, solamente quería. No, no se te escuchó muy bien, pero
algo de lo que dijiste tiene relación con esto. Ese libro, el American Prometheus, que puse el enlace arriba, fue premiado con un Pulitzer bajo la categoría de una biografía distinguida de un autor americano, ¿no? Le dieron el premio, ¿cuándo fue esto? En el 2000, ¿qué? Eh, entonces, esta es una biografía de este señor Oppenheimer, como les dije, eh, se vio, se vio involucrado en una serie de aspectos fascinantes que tienen que ver con la responsabilidad del científico sobre los conocimientos que tiene y sobre el impacto de los conocimientos o de las herramientas que él crea, que es algo que siempre se ha cuestionado de la ciencia. ¿Qué pasa cuando la ciencia crea cosas malas en vez de buenas, ¿no? Entonces representa un conflicto ético que personas pacifistas se vean obligados a construir armas de destrucción masiva y obviamente pues estos no son cretinos, no son personas ignorantes, no son personas manipulables, son personas increíblemente valiosas como seres humanos que en estas circunstancias se ven obligados por las circunstancias, a usar sus conocimientos para crear destrucción. Liliana, ¿qué te parece a ti? ¿Qué te llama la atención a ti de lo que sepas de Oppenheimer, ¿no? Y aquí no, yo no soy tampoco ningún estudioso de Oppenheimer, como le dije, he pulido mis conocimientos a partir de la notificación de que estaban haciendo una película de él por un extraordinario director que ha hecho películas muy buenas. Y eso me entusiasmó a leer más de Oppenheimer. Me compré el libro del cual estábamos hablando ahorita y he visto cuánto videíto o documental hay sobre él. Y mientras más leo, más me llama la atención hacer tres cosas que yo normalmente hago cuando veo la biografía de alguien, ¿no? Que es, como dicen aquí, muchos usan esa palabra en Clubhouse, empatizar, ¿no? Y empatizar es tratar de ponerme en los zapatos de esa persona, con, con las correspectivas diferencias de inteligencia, ¿no? Pero ¿qué hubiera hecho yo si mi país me hubiera pedido usar mis conocimientos para destruir a otros seres humanos, ¿no? Eso es, digamos, la primera consideración que yo hubiera hecho, que trato de entender la responsabilidad de Oppenheimer, ¿no? Oppenheimer era un hombre de izquierda para completar la cosa, ¿no? Como muchos científicos y muchas personas libres pensadores tienden a ser mucho más humanitarios y mucho más sensibles a la narrativa de la izquierda que a la narrativa de la derecha. En particular, y no siendo pobre, Oppenheimer era hijo de unos judíos sumamente ricos. Es más, él creció en la opulencia. Todo lo que él quería se le daba. Su padre tenía unas empresas que lo hicieron multimillonario. O sea que no estamos hablando de un señor que venía de la pobreza, sino que venía de la riqueza. Pero que simplemente por sus formas de pensar, en una época en que el comunismo tiene que ponerse en lo que representaba el comunismo en los años 30, ¿no? Veníamos de la recesión norteamericana, de la gran recesión. Había millones de personas desempleadas, muriéndose de hambre en las calles, no solo en Estados Unidos, sino en muchos países que fueron afectados por la crisis de la bolsa de Estados Unidos. De tal manera de que en los años 30 la gente no hablaba también del capitalismo como ahora. En aquella época, la hambruna, la falta de empleo y el desastre económico que eso trajo, si usted decía, yo soy un capitalista, yo me imagino que en Italia y en Francia, en todos esos países, y ciertamente en Estados Unidos le caían a palazo limpio, porque esos mismos capitalistas estaban despidiendo a las personas, no tenían trabajo,
habían secuestrado su divisa, no compraban, no vendían, tenían prácticamente paralizada la economía, pues, como tenía que ser, porque ante esa crisis, ¿quién va a mover su dinero? Nadie. O sea que tampoco era cuestionable que ellos no hicieran eso. Entonces, en esa época, pues, yo imagino que cualquier persona que estuviera viendo la situación desde la opulencia en que vivía Oppenheimer, pensaría que, que había que tener un nuevo orden económico mundial. Y eso fue lo que ayudó al crecimiento del comunismo y el socialismo, ¿no? Más que todo fue el fracaso que tuvo el capitalismo mundial en la década de los 20 y los 30. Más de los 30 que de los 20. Bueno, pero no vamos a hablar hoy de economía. Vamos a hablar de un tipo que desde chiquito fue extraordinariamente inteligente, políglota, aprendía lo que fuera que él leyera, lo aprendía. Pero como toda la gente sumamente inteligente, tenía problemas de relaciones interpersonales, no era muy bueno levantando novia, no tenía muchos amigos, caía mal porque era no solamente muy inteligente, sino que lo demostraba. Y como dice mi amigo Antonio, la inteligencia humilla. Entonces, yo imagino que cualquiera al lado de Oppenheimer se sentía humillado por lo brillante y lo simplemente asombroso de sus talentos, ¿no? Entonces él se gradúa, saca su PhD aquí en los Estados Unidos, en Harvard, por supuesto, y se va a Europa, donde se mete en Inglaterra con lo mejor de la física de esa época. Y empieza pues a hacer paper y a calificarse como un científico más bien teórico que práctico. Lamentablemente cayó en manos de un tutor que le recriminaba su, su torpeza trabajando en el laboratorio y le hacía la vida tan imposible que pasó un acontecimiento bien interesante en la vida de Oppenheimer. Él se arrechó tanto con su tutor que agarró una manzana, la envenenó con cianuro y se la puso al profesor en el escritorio para que se la comiera y se muriera. Así estaba tan tostado Oppenheimer en esa década de los 20 que quería matar al profesor con cianuro. El asunto es que el profesor no se comió la manzana, pero se supo el incidente porque él mismo lo confesó. La Universidad de Oxford estuvo a punto de presionar cargos policiales por un intento de asesinato. Sin embargo, el papá de Oppenheimer y muchos otros individuos que sabían de su extraordinario genio, pero también de su inestabilidad psicológica para tolerar maltratos, pues salieron a pedirle a las autoridades de la universidad que no lo metieran preso porque era un individuo muy valioso y que entendieran que él estaba bajo una enorme presión y que por eso había tomado la decisión de rasparse al tutor. A mí ese acontecimiento me parece simplemente fascinante, ¿no? Para que ustedes vean qué complejo es ser demasiado inteligente. A veces uno pierde el sentido de proporción porque uno piensa demasiado. A veces hay que, si malo es no pensar, creo que a veces es malo también pensar demasiado. Bueno, el asunto es que este hombre empieza a hacer una serie de contribuciones y tal, y regresa a los Estados Unidos, ya dedicado a la parte de física teórica, ¿no? Fascinado por todo lo que empieza, y empieza a hacer una serie de contribuciones importantísimas en varias ramas de la física, que no voy a entrar a hablar de eso porque son cosas bien técnicas y no son de mi dominio. A mí no me gusta hablar de las cosas que no conozco. Las puedo mencionar, pero están en todas partes. Pero empieza a ser un profesor muy distinguido en California. Y en eso, pues, se produce el año 29 el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Para este momento, Estados Unidos no está metido en la guerra, está ayudando como puede a Inglaterra, y un científico, todo esto lo van a ver en la película porque
Yo no la he visto, pero tengo entendido que todos estos acontecimientos mayores que tienen que ver con la manera en que Estados Unidos decide construir una bomba atómica están reflejados en la película porque se centra en eso. Bueno, bueno, además está decirle que en esa época de inclinación socialista, la novia de Oppenheimer era activista del Partido Comunista en los Estados Unidos. En esa época, la frustración contra el capitalismo americano salvaje hizo que este país tuviera un sólido y creciente partido comunista. Mucha gente no lo sabe, pero antes de que empezara la obsesión anticomunista en este país, aquí había un sólido partido comunista que veía con profunda frustración y rabia los excesos del capitalismo extremo, ¿no? Entonces, él estaba vinculado y casi todos sus amigos y casi todos sus colegas pues eran de tendencia socialista y tenían amistades y eso. Eso fue mucho antes de que empezara la paranoia comunista aquí en este país, de manera de que en esa época no era mal visto decir que tú eras de izquierda o que eras comunista, pues, que veías en el comunismo una alternativa aceptable a la realidad que se estaba viviendo, donde el capitalismo había fracasado ofreciendo empleo, prosperidad y riqueza a la mayoría de las personas en el mundo. Pero bueno, el asunto fue que este señor está allí tranquilo y paralelamente están pasando otros acontecimientos. Enrico Fermi, un científico italiano que está trabajando con un grupo de italianos tan brillantes como él, y este es otro Nobel Prize, este es otro peso pesado, este es Candela, Enrico Fermi. Este señor descubre la fusión atómica, es decir, la posibilidad de fusionar el átomo, partirlo en dos y liberando una gran cantidad de energía. Y eso se hacía bombardeándolo con partículas. Inicialmente se usaban los protones, pero el efecto no era muy importante hasta que se descubrió el neutrón, que es el otro elemento, la otra partícula del núcleo atómico. Ustedes saben que el núcleo atómico está compuesto entre dos partículas grandes, un protón y un neutrón. El protón tiene carga positiva, el neutrón no tiene carga, y el electrón orbita, ¿no? Ese es el modelo de Bohr, que por cierto es danés y también va a venir para acá a consultar. O sea, todos los personajes de la física van a trabajar en el proyecto Manhattan. Este señor científico que preocupado por enterarse de que Alemania está buscando fuentes de lo que se llama agua pesada, el deuterio, ¿eh? Entonces está buscando elementos radioactivos y está buscando uranio. Ponen 2 más 2 son 4 y dicen, estos alemanes pueden estar interesados en explorar la posibilidad de liberar la energía del átomo como una fuerza destructiva para hacer una bomba. Este científico se viene volando para los Estados Unidos y dice, yo tengo que decirle esto a alguien que tome medidas al respecto. Esto no se le puede decir a cualquier bobo, sino esto tiene que llegar al presidente de los Estados Unidos, que para el año 39 era Franklin Delano Roosevelt, mi presidente favorito. Algún día hablaré en una sala de por qué ese es mi presidente favorito. Muchas razones tengo para sentir una gran atracción por ese personaje. El cuento es que estos tipos dicen, bueno, ¿cómo hacer para que el presidente de los Estados Unidos nos pare bola? ¿Cómo hacer para que tome en serio esta advertencia? ¿Quién puede ser el único personaje en los Estados Unidos que puede llamar, pedir una audiencia al presidente de los Estados Unidos y hacer que en medio de esta tensión internacional que hay, porque Alemania está en guerra con el resto de Europa, le preste atención a unos cuantos científicos que tienen una teoría que no se sabe si es verdad, que no se sabe si es posible? ¿Cómo hacemos? Entonces llaman al papá de los papás, ¿verdad? Al rey del arroz con pollo, Albert Einstein. Entonces este tipo se reúne con Albert Einstein, le echa el cuento. Por cierto, Albert Einstein venía desde hace años junto con otros padres de la física diciendo que eso no era posible, liberar la energía del núcleo del átomo.
que eso daba muy poco rendimiento energético, que iba a ser muy difícil alcanzar la masa crítica. Bueno, ellos habían hecho sus ecuaciones y su cosa, y él decía, yo no veo posible hacer una bomba nuclear. No lo veo posible. Y él no era el único. Estoy hablando de Einstein. Pero en virtud de estos nuevos descubrimientos, en virtud del logro de Fermi y de estas nuevas informaciones que tenemos en relación al uranio y a sus isótopos y a la posibilidad de crear otro compuesto que no existe, pero que es posible que sea mucho más activo que el uranio, que es el plutonio, es posible que de verdad esto sea factible. Y si los alemanes hacen esto antes que nosotros, estamos fritos, literalmente fritos. Entonces hablan con Einstein y Einstein escribe al presidente Franklin Delano Roosevelt una carta. La carta está disponible para los que quieran leerla y es interesante porque la estaba escribiendo nada más y firmada por Albert Einstein. Cuando Roosevelt lee esa carta viniendo de quién viene y explicándole más o menos, sin mucho detalle científico y sin ninguna ecuación, mire, o nosotros hacemos algo, o estos alemanes se van a hacer en varios años de una bomba y no vamos a tener vida en este planeta con los alemanes con una bomba de ese tamaño, de ese potencial. Roosevelt, que era un hombre sumamente efectivo, y era un hombre efectivo porque se rodeaba de gente efectiva. Cuando ustedes vean un hombre efectivo, vean el equipo, porque usualmente parte de la efectividad individual es hacerse de gente tan efectiva como tú y conducirlo. Y la razón por la cual digo este comentario es porque eso es lo que yo pienso de Oppenheimer. Que la razón por la cual Oppenheimer es el padre de la bomba atómica no es porque él hizo la bomba atómica o porque él la imaginó, porque él la pensó, porque él la calculó, porque él fue el genio que la inventó. No, es porque él se rodeó de la gente que hizo todo eso posible y la condujo, la motivó, la administró. Y no estoy hablando nada más de científicos, estoy hablando de militares y civiles. O sea, Robert Oppenheimer emerge del proyecto Manhattan como un extraordinario líder de talento humano. A mí esa parte de su personalidad me parece sorprendente porque este nunca se había caracterizado por eso. Este era un muchacho torpe en sus relaciones interpersonales con sus amigos y sus parejas. Este era un tipo tímido en muchos casos. Era un hombre demasiado dedicado a su teoría, físico-teórico. No era un hombre práctico. Era un hombre sumamente difícil de concentrarse en una sola cosa. Todo le interesaba, todo le metía cerebro. El tipo sabía algo de hinduismo y se fajaba a estudiar hinduismo y aprendía el idioma. O sea, ese era Oppenheimer, una inteligencia polivalente, por usar ese nombre, ¿no? A lo que le tiraras, él lo bateaba de jonrón. Esa capacidad asombrosa de las redes neuronales de un cerebro humano de buscar elementos creativos para lo que sea, ¿no? Entonces, fíjense que este señor, bueno, empieza Rubel a mover la maquinaria del gobierno de los Estados Unidos y dice, como esto es algo que tiene que mantenerse en secreto, esto no se lo podemos dar a los científicos porque eso habla mucha paja, eso escriben papeles, tienen amigos, estos no saben lo que es ser discretos. Y esto requiere hermetismo militar. Entonces llaman a los militares. Llaman a un militar y llaman a un general, que ahorita no me acuerdo, pero todo eso está en la historia. El nombre no es relevante. Llaman a este general y le echan ese peso encima. Con tantos generales que hay en Estados Unidos, agarran un general cuyo, por lo que he visto, simplemente no había peleado nunca. Un general de esos de escritorio. Para que ustedes vean que en la guerra todo el mundo tiene su posición, ¿no? Este no había disparado un tiro en su vida, nunca había entrado en combate, nada, era un general administrativo. Y le dicen, ven acá, tenemos un proyecto ultra secreto. Aquí están este grupo de científicos que dicen que pueden construir una bomba que acaba con esta guerra en un solo tiro, de un solo tiro. Y que si nosotros no lo hacemos y lo hacen primero los alemanes, estamos fritos.
Esto no es una invitación, esto es una orden, señor general. Usted está a cargo de este programa. Déjeme explicarle las características del programa. Esto es para ayer. En otras palabras, no es que usted se va a pasar 20 años haciendo esto. Esto hay que hacerlo cuanto antes. Segunda premisa. No hay límite a lo que usted puede gastar en dinero. Lo que necesite, cómprelo. A quien necesite, métalo. A quien tenga que secuestrar para que haga su trabajo, secuéstrelo. Y la tercera es, y todo lo que haga tiene que ser en el más alto secreto. Ni su esposa se puede enterar de lo que está pasando. O sea que tenemos que crear el mayor proyecto, el más caro proyecto de ingeniería, de construcción, etcétera, que se haya hecho en la historia del planeta. Ni las pirámides se hicieron tan complejas así como esto. Entonces dice, y usted está a cargo de este proyecto, usted es el que firma los cheques, pues. Todo lo que se vaya a hacer, usted es el hombre a cargo de esto. Oye, interesante, tremenda responsabilidad. Entonces ahí hago y me pongo en el lugar del general. Coño, ¿qué haría yo si me tiran esa carga encima? Cisneros, la supervivencia de Occidente depende de que tú produzcas esta bomba. Por plata no te preocupes. Dale clavo a eso, gasta lo que tenga que gastar y reúne al Dream Team, al mejor equipo de gente que necesites, todo, ingenieros, electricistas, carpinteros, plomeros, todo. Ajá, entonces, ¿dónde lo vamos a hacer? Bueno, tú no lo puedes hacer en ninguna universidad porque todo el mundo va a saber lo que se está haciendo. Va a haber mucha gente y va a ser muy difícil. Entonces tenemos que buscar 3 sitios donde no haya nada, 3 sitios desérticos donde construir instalaciones que hay que empezar por construir para después traer a la gente. Y todo eso va a ser en el mayor secreto. Y esa es la magnitud del proyecto Manhattan. Y eso es lo que hace el proyecto Manhattan fascinante para cualquier ingeniero en operaciones, para cualquier ingeniero industrial. Todos los que hemos pasado por una escuela de ingeniería, que hemos visto lo que se llama control de proyectos, no queremos ni imaginarnos el PER CPM del proyecto Manhattan. Eso debe haber sido asombroso. La cantidad de contratistas que había que contratar y meterles una coba para que no tuvieran la menor idea de lo que estaban construyendo. Y todos los proyectos se centraron en 2 estrategias. Una era hacer una bomba de uranio y otra era hacer una bomba de plutonio. Para la bomba de uranio había que enriquecer el uranio natural y llevarlo a su nivel más activo, al uranio 239. Entonces había que hacerlo más inestable y eso se hacía a través de un proceso químico de degradación para lograr enriquecer el uranio. Esas son las famosas centrifugadoras y procesos que se hacen y que, por ejemplo, ahorita se está criticando a Irán que está enriqueciendo uranio. ¿Ah? Y la otra estrategia para hacer bombas nucleares era no usar como masa crítica el uranio, sino usar una sustancia más radioactiva todavía, donde se necesitaban menos cantidades. Para el uranio creo que se necesitaban como 70 kilogramos de uranio enriquecido. Y para la de plutonio mucho menos. Pero el plutonio había que hacerlo a través del proceso de fusión nuclear. O sea que estamos hablando de 2 equipos de desarrollo tecnológico para desarrollar los principios básicos, los cálculos, la ingeniería y luego la mecánica de la bomba. O sea, vamos a poner que creáramos la reacción en cadena y detonáramos, usáramos una gran cantidad de energía para hacer que ese material radioactivo alcanzara lo que se llama la masa crítica, se produjera la reacción en cadena y se liberara la inmensa cantidad de energía que es la que mata, es la energía termonuclear, el calor y la explosión y la onda de choque que genera la explosión de una bolita del tamaño de un grapefruit de plutonio o de uranio. Entonces, estamos hablando de eso y empieza ese general a pensar, yo esto no lo puedo hacer solo. Yo puedo controlar la parte militar, yo puedo controlar los contratistas, yo puedo
Toda esa parte creo que la puedo manejar como un proyecto militar, porque yo tengo jerarquía militar, yo doy órdenes, la gente me obedece, y el que no obedece va para el calabozo, y el que se porte mal lo meto preso. O sea, la organización militar podía encargarse de la parte operacional, pero los científicos no son soldados. Con los científicos tengo que operar de manera diferente. Necesitan un liderazgo diferente. Necesitan una persona a quien respetar. Una persona que dé las órdenes y ellos no digan, este imbécil que me está dando órdenes no tiene la menor idea de lo que está diciendo. Tiene que ser un tipo que hable su lenguaje. Entonces este general empieza a pasearse para arriba y para abajo, a revisar currículum de los científicos, porque ya los estaban llegando de todas partes del mundo, ya les digo, una pila de individuos de incuestionables credenciales y de gran valor patriótico, porque estaban en muchos casos defendiendo sus países de origen. Ahí había de múltiples nacionalidades que estaban bajo el yugo alemán ya, y muchos de ellos judíos, o sea que ya sabían el grave problema que les estaba causando, bueno, grave problema, eso es lo que se llama una subestimación, el crimen que les estaba causando Hitler a la comunidad judía y a otras comunidades en Europa. Entonces este tipo empieza a hablar con diferentes individuos tratando de formarse una idea de a quién usar para liderar la parte científica técnica, en virtud de que él solamente es un general. En un viaje en ferrocarril, él se entrevista con Oppenheimer. Van los dos en el tren y se pone a conversar. Yo hubiera dado cualquier cosa por escuchar esa conversación. Un militar que no sabe cero de física nuclear conversando con Robert Oppenheimer en un tren. Al final de ese viaje, según cuentan los narradores de la historia, ellos terminan no solamente muy buenos amigos, sino que el general termina totalmente convencido de que el hombre que va a liderizar el proyecto se llama Robert Oppenheimer, que no hay otro individuo capaz de conducir esto y de llevarlo a buen final. Le lleva eso a las autoridades militares superiores a él y les dice, ya tengo el hombre que va a ser el director del proyecto. Este señor se llama Oppenheimer, es un profesor. Dice, pero tú estás loco, tú te has vuelto loco. ¿Cómo vas a escoger a ese comunista para liderizar un proyecto? Tú no entiendes que esto es más que vencer la guerra, que de aquí va a emerger un arma que va a crear la hegemonía norteamericana sobre el resto del mundo por décadas y que nuestro principal competidor va a ser la Unión Soviética. ¿Cómo vas tú a llamar o a nombrar o a darle los más importantes secretos de Estado a un comunista? Interesante pregunta esa, ¿no? Aquí estoy totalmente dramatizando a los Cisneros todo el cuento, ¿no? Ustedes podrían ir y ver otra fuente, pero yo imagino que si están aquí es porque les gusta la manera en que les estoy echando el cuento. Bueno, el asunto es que este señor dice, mire, yo nunca he visto un hombre tan inteligente como este. Y hay algo en su forma de hablar y en su forma de manejarse que yo creo que es el líder que necesitamos para este proyecto. Fíjense que el general no lo ve como un científico brillante. Él vio fue el liderazgo natural de Oppenheimer, que por cierto nunca había quedado plasmado en ninguna época, en ninguna parte, porque no es que él tenía la suerte de decir, no, pero es que tú sabes que Oppenheimer hizo esto en tal parte, no. Esto es un científico más, muy brillante, summa cum laude, todo lo que tú quieras, pero este señor no ha manejado ni un equipo de baccarat, de cartas, de un equipo de bowling, nada. Este señor nunca ha conducido más de 6 personas. Entonces, ahora le vamos a dar la responsabilidad de conducir todo este proyecto. Bueno, así lo hacen. El general se salió con la suya, lo respaldó ante las duras críticas que había por sus antecedentes de que tenía una novia que había sido comunista.
y de que en cierta forma, sin haber sido nunca parte del Partido Comunista, y tampoco era que era un comunista convencido ni nada, simplemente tenía que la mayoría de los amigos de él eran de izquierda, pues ese era su único pecado. Pues. Entonces, bueno, empieza este señor a conducir el proyecto y a ganarse el respeto de las estrellas del show. En las reuniones, él escuchaba, motivaba, tenía lo describen como una enorme capacidad de ser pragmático a la hora de, tú tienes razón, pero ¿por qué no lo haces así? O vamos a tratar esto, pero vamos a tratar esto otro también. Y de esa manera le dio una coherencia a un esfuerzo naturalmente caótico como era hacer que cada uno de estos científicos se quisiera salir con la suya y ser la primadona del show. No, él trató de modular eso con un tacto increíble, porque imagínense, esta no era gente que tú la puedes pasar por delante ni lo puedes bullear. Estos son individuos de un gran nivel académico, intelectual, que no son ningunos tontos. Pero esa fue el gran logro de Oppenheimer, fue ser reconocido por lo mejor de la ciencia de ese momento como el hombre capaz de llevarlos a buen puerto, como el capitán del barco. No, yo no tengo premio Nobel, yo no soy mejor que ustedes, pero yo puedo hacer que este proyecto funcione. Y así fue. Y en el año 45, ya Roosevelt había muerto, estaba en la presidencia el presidente Truman, y se dio la primera detonación nuclear en la historia de la humanidad, y él pues fue el responsable en todos los aspectos técnicos, etcétera, etcétera, menos la parte militar, de el éxito de ese proyecto, entendiendo por éxito el hecho de que la detonación funcionó como estaba prevista, superó las expectativas de potencia. Ellos todos se quedaron horrorizados del poder destructivo de esta bomba, que por cierto tenía como nombre The Gadget, el aparatico, ¿no? Y fue estallado en el desierto de Nuevo México, en los Álamos, y bueno, eso cambió la historia. La historia de la humanidad es antes y después de esa detonación, porque esa detonación hizo posible lo que hasta ese momento había sido algo totalmente teórico, que era la posibilidad de liberar la energía del núcleo para producir gran cantidad de calor. En el caso de la bomba, para destruir seres humanos; en el caso de la energía nuclear, para producir electricidad, que hoy disfrutamos todos y que probablemente por muchos años va a seguir siendo la manera más limpia y segura de producir electricidad, va a ser con los reactores nucleares. Bueno, yo espero haberles dado mi visión de por qué este personaje es interesante. Él, después que le demostró al gobierno de los Estados Unidos que la bomba era una realidad, emergió de ahí como un héroe. Se podrán imaginar, los militares que habían hablado mal de él tuvieron que bajar la cabeza, los científicos reconocer que sin la guía de Oppenheimer no hubiera sido posible terminar eso a tiempo. Y bueno, cuando todo el mundo preguntó quién hizo esa bomba, todo el mundo tenía un solo nombre que pronunciar: Oppenheimer. El asunto es que viene ahora, ¿dónde la usamos? ¿Cómo hacemos para usar esta bomba para lo que queríamos? Déjenme decirles que para el momento en que se detona la bomba, ya Alemania se rindió. O sea, ya Alemania había perdido la guerra sin necesidad de usar la bomba atómica. Ya Alemania se había rendido. El que no se había rendido era Japón, que fue el primero que atacó a los Estados Unidos. Y no había mayores signos de que, a pesar de que Japón estaba totalmente derrotado, Japón se fuera a rendir. Ya no había forma de que ganaran la guerra, ya no había forma de que quedaran tablas, pero para ese momento la sensación en la toma de decisiones en los Estados Unidos era que Japón prefería desaparecer de la faz de la tierra que rendirse, que la psicología militar japonesa los obligaba a morir antes de entregar la guardia, y que ya las últimas campañas que se habían dado en la guerra del Pacífico, tomando islas
de posesión japonesa habían sido desastrosas, las bajas americanas eran enormes, en Guadalcanal, en Iwo Jima, eso fueron una matanza tanto de japoneses como de americanos como nunca había habido, se echaron plomo hasta que se dieron la gana y los japoneses no se rendían. Las escenas las pueden ver en cualquier cantidad de documentales que hay, eso iba a ser horrible. Entonces le dijeron a Oppenheimer, mira, tenemos que usar la bomba. Si al principio la razón era para que la Alemania no la tuviera y tenerla nosotros por si acaso, ahora creo que ya el problema no es con Alemania, pero tenemos que usarla para convencer a los japoneses que no tiene sentido seguir luchando. Entonces, yo no sabía eso, de eso me enteré ahorita en estos últimos documentales. Ellos le avisaron a Japón que tenían un dispositivo de destrucción masiva y que ellos, como estaba previsto en el protocolo, exigían la rendición incondicional e inmediata de todas las fuerzas japonesas en el planeta, tanto en China como en todos los países del sudeste asiático. Donde hubiera un japonés tenía que rendirse en las próximas 24 horas. Inmediatamente en este proyecto Manhattan fue tan bien coordinado que cuando se detona el primer dispositivo en los Estados Unidos, ya se tiene lista el ensamblaje de las dos bombas. Little Boy y la otra se llama Fat Boy, que una es de plutonio y una es de uranio, porque las dos formas de planear la bomba pudieron completarse a tiempo, de manera que Estados Unidos tenía para probar dos bombas atómicas con tecnología diferente. Una usaba la implosión para activar el plutonio y la otra usaba la detonación para activar la de uranio. Entonces, Little Boy y Fat Boy era la de plutonio, la de Nagasaki. Little Boy fue la que se tiró en Hiroshima. Entonces le mandan esa nota a los japoneses y los japoneses le dicen, no, chico, que vas a tener tú nada de eso es puro cuento. Tú lo que quieres es que nosotros nos quitemos esas espadas samurái y te dejemos hacer con nosotros lo que les dé la gana. Los japoneses habían corrido la voz a lo largo de toda su fuerza de que los americanos no iban a tener misericordia con ellos. O sea que no se trataba de rendirse para salvar la vida, sino que si se rendían los americanos los iban a matar a todos. Iban a desaparecer a los japoneses de la faz de la tierra. Cosa que nunca fue así, pero esa era la sensación que tenían las tropas japonesas y el pueblo japonés, ¿no? Lo cual hacía muy difícil porque cada vez que tomaban una isla de esa, los japoneses morían peleando y la población civil se suicidaba. Oigan lo que les estoy diciendo. Se suicidaban antes de entregarse a las tropas americanas. Esto preocupó mucho a Truman cuando el Estado Mayor le dio las cifras y le habló de que hacer rendir a Japón por la vía tradicional iba a costar unos 250,000 a 300,000 vidas americanas y probablemente el doble de vidas japonesas. Y que la campaña iba a tomar por lo menos un año más. Entonces Truman, siendo un hombre muy práctico y teniendo una bomba nuclear, mejor dicho, dos bombas nucleares, dijo, esto hay que acabarlo ya. Entonces llamó a Oppenheimer y le dijo, Oppenheimer, tenemos que usar tu bomba. Entonces Oppenheimer dijo, no, esa bomba yo no la construí para ser usada, esa bomba la construí yo para tenerla en caso de que Alemania la usara. Pero nosotros no podemos ir y acabar con una población civil. Vamos a hacer una demostración de la bomba en alguna isla desierta, cosa de que los japoneses vean el impacto de esto y nos tomen en serio. El alto mando militar juzgó la posición de Oppenheimer, y no solo de Oppenheimer, sino de todos los científicos que habían participado en eso, de que eso iba a ser un acto cruel y antihumanitario el uso de la bomba en cualquier circunstancia, que eso debía ser probado, así como lo probaron en los Estados Unidos, en Los Álamos, eso tenían que, en Nuevo México, tenían que probarlo en otra parte donde el mundo entero viera la potencia de esto y dijera, cónchale, la cosa es en serio, ¿no? Si es verdad que pueden vaporizar una ciudad con una sola bomba. Pero hubo la necesidad de decir, no, pero es que espérate un segundito.
La bomba que explotamos en Nuevo México era solamente una prueba de concepto, una bomba de implosión. Pero nosotros necesitamos saber si estas dos bombas que hemos fabricado paralelamente funcionan. Y queremos ver el impacto en una ciudad de verdad, verdad, con gente de verdad, verdad, que esto va a tener. En particular, para llamar la atención no de los japoneses que van a ser las víctimas, sino de los soviéticos para que sepan que con nosotros no se metan y no jueguen con nosotros porque nosotros tenemos un arma que como la usamos en Japón, podemos usarla en cualquier parte del mundo para hacer nosotros e imponer nuestra forma de vida y nuestros valores y nuestra forma de ver las cosas. Oppenheimer rechazó esta situación, pero él ya no era necesariamente el que tomara esa decisión, esa era una decisión del presidente de los Estados Unidos y Truman decidió usar la bomba en Hiroshima. La bomba fue transportada al Pacífico en barco, fue montada en un bombardero que llegó a su destino solitario, de manera de que los japoneses nunca tuvieron una idea real de qué traía ese avión solo, porque la mayoría de los ataques de bombarderos venían un grupo de bombarderos a bombardear una ciudad. Llamaba la atención que viniera solo un avión. Y este avión venía a 33.000 pies y lento, ¿no? Y el avión famosamente se llama el Enola Gay, el nombre que le tenía el piloto, que era el capitán del avión. Tuvieron que sacar una cantidad de cosas, pues estas bombas eran muy pesadas, de manera que ahí no había más nada sino una sola bomba en el avión. Y entonces, inicialmente pensaban hacerlo en la madrugada, en la noche, pero pensaron que no se iba a ver tan espectacular todo, que querían hacerlo de día. Entonces se decidió que las primeras horas de la mañana se lanzara esa bomba que detonó a 600 metros de altura de la ciudad de Hiroshima. La bomba la bomba que se detonó en Nuevo México se detonó a nivel del piso, ¿no? Esta bomba se detonó a una cierta altura para que tuviera una onda expansiva y un impacto no solamente alrededor y hacia arriba, sino hacia abajo también. La bomba detonó, creó una ola enorme de calor y de presión que prácticamente arrasó con un radio, creo que leí casi de 25 millas en la ciudad de Hiroshima, desde el epicentro. Y bueno, lo demás es historia. Al día siguiente llaman a Japón, mandan un telegrama ya y le dicen, ustedes vimos lo que hicimos en Hiroshima. Bueno, tienen 12 horas para rendirse. Si no, vamos con la segunda y la tercera y la cuarta hasta que borremos a Japón del planeta. De una manera asombrosa, en vez de los japoneses salir corriendo y decir, no, 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 no más bombas, ya, nos rendimos. Está claro, ustedes ganaron, no rendimos. El alto mando militar japonés engañó al emperador y engañó a los civiles del gobierno y les dijo, los americanos solo tienen una bomba, ellos están bluffing. Ok, aceptemos las pérdidas de Hiroshima, donde murieron casi 200.000 personas, creo que 100.000 y pico instantáneamente, y las otras murieron en las próximas semanas de la quemadura y de la radiación. Y entonces estos militares japoneses dijeron, no, eso es puro bluff, ¿qué más bombas van a tener? Eso solo tuvieron chance de hacer una sola. Y entonces Truman encontró en eso la justificación para ordenar el bombardeo de Nagasaki, que no era hacia Nagasaki, para que ustedes vean lo que es la mala suerte, ¿no? La ciudad destinada era Fukuda, pero cuando el bombardero va en dirección a Fukuda se da cuenta de que Fukuda está cubierto de nubes y él no ve bien el blanco. Entonces tenían lo que se llamaba un blanco alternativo. Si no puedes ver la ciudad que estás destinado a bombardear, la segunda ciudad relativamente cercana era Nagasaki. O sea que si hubiera sido un día soleado, hubiera desaparecido Fukuda y no Nagasaki, pero les tocó a la gente de Nagasaki.
Estas todas eran ciudades llenas de mujeres y niños, la mayoría de los hombres estaban en la guerra, y ninguna de las dos tenía ninguna instalación militar. O sea, desde el punto de vista militar no se estaba ganando absolutamente nada bombardeando esas ciudades. Se bombardean precisamente como para sentar un precedente histórico del poder de la bomba y de ahora en adelante quién manda en el mundo en términos de poder militar. Entonces, bueno, señores, eso es. Esto, el uso de estas bombas en civiles sumió a Robert Oppenheimer en una grandísima depresión. El tipo se deprimió muchísimo. Muchos científicos firmaron unas cartas ahí pidiéndole a Truman que por favor no siguiera esta escalada, que había que crear una organización de control de armas nucleares y que lamentablemente tenían buenas y malas noticias. Por más que ustedes mantengan este secreto nuclear como un gran secreto, los rusos y otros pueblos no son tan pendejos para no entender cómo funciona esto. Y tarde o temprano, con espías o sin espías, el genio de la lámpara nuclear va a salir y va a hacer que otros países digan, bueno, o hacemos lo que quiere Estados Unidos, o vamos a tener que hacer nuestra propia bomba y tratar de competir en ese sentido. Y ahí tenemos la locura de la guerra armamentista que creó este desastre donde llegamos a tener 72.000 bombas nucleares. Y digo nucleares porque no puedo decir atómicas, porque después vino una miles de veces más poderosa que la de Hiroshima y Nagasaki, que fue la bomba de hidrógeno, a la cual también Oppenheimer se opuso. Producto de esa oposición a la manera en que Estados Unidos seguía invirtiendo dinero en hacer más y más y más bombas, Oppenheimer fue atacado, denunciándolo ahora como un traidor a la patria, como una persona que después de haber creado la bomba pretendía que la bomba se le debería dar a todo el mundo, que nunca fue la intención de Oppenheimer. La intención de Oppenheimer es, tenemos que ser cautelosos con cómo usamos de ahora en adelante esta herramienta, porque inevitablemente otros pueblos van a sentirse necesitados de la misma y tarde o temprano, por una razón u otra, bien sea porque desarrollaron el propio conocimiento o porque se lo robaron de nosotros, pero esa bomba no se va a quedar en Estados Unidos, esas bombas van a aparecer por otros lados y lamentablemente tarde o temprano vamos todos a acabar con el planeta a punta de bombazos nucleares. Entonces, bueno, señores, esa es la triste historia de Robert Oppenheimer, como este científico, un hombre sensible, humano, brillantísimo, se ve atrapado en una encrucijada ética, moral y de defensa propia. Se ve obligado a conducir un proyecto de, de un impacto enorme porque cambió. Las veces que he oído gente que sabe más de esto que yo, pues yo no sé nada de esto, solamente soy un relator de mis impresiones sobre este tema, me doy cuenta del impacto que los descubrimientos asociados a esta bomba han traído para la ciencia, para la química, para la ciencia física, teórica, para el estudio del átomo y las partículas subatómicas, para el estudio de la radiación. Todo, esto cambia todo, todos los hallazgos y el hecho de haber establecido un mecanismo de colaboración científica que permitiera esto. La sensación de la comunidad científica fue, si pudimos hacer esto, podemos hacer cualquier cosa con la ciencia, ¿no? Pero el uso que esto se le dio ha sido terrible, sumamente criticado. Muchos países condenan la decisión de los Estados Unidos de usar esa bomba. Otros dicen que no se debió haber usado nunca. Esto hace una polémica eterna. Pero eso es lo que hay. Y mañana vamos a ver, bueno, voy a ver, y en las próximas semanas, tarde o temprano lo van a ver hasta en televisión, esta película que trata de eso. Ojalá que sea una buena película, no sé si es buena. Ya yo sé el final es que la bomba explota, pero no sé la manera en que se van a manejar los, uh, los actores para interpretar roles como Einstein, Fermi, Oppenheimer y toda la playa de científicos que rodeó esto y la parte militar y todo.
Así es que, bueno, esto está compitiendo hoy. Qué fascinante es la vida en que llevamos, ¿no? Ayer dos películas se estrenaron. Una es esta, con todo el contexto histórico, científico y filosófico que les acabo de describir. Y la otra es Barbie. Barbie. O sea que yo diría hoy que hay dos tipos de personas. Ayer había dos tipos de personas en este planeta yendo al cine. The Barbie people, la gente Barbie y la gente Oppenheimer. Fascinante eso, ¿no? Barbie People y Oppenheimer, Opie People. La gente Opie le parece que la película de Barbie no es más que una fantasía absurda del capitalismo de consumo. Y la gente de Opie es gente que celebra la ciencia, que celebra la historia, que celebra la personalidad de personas que en un momento dado ocuparon posiciones importantes y que definieron mucho de lo que está pasando ahorita. Bueno, yo les agradezco a ustedes todos la paciencia. Sorprendentemente, ahorita que me estoy dando cuenta, llevo 1 hora 22 minutos hablando. Agradezco la paciencia de Luis por haberme escuchado y la de los que estuvieron aquí acompañándome. La sala queda grabada, la pueden ver aquí en Clubhouse, la pueden ver en Twitter y la pueden también ver en mi Facebook, donde podrán eh, los que llegaron tarde escuchar todo este monólogo que hice hoy, pero es que estoy tan entusiasmado por ver la película y tenía tantas cosas en la cabeza que tenía la necesidad de expresarlas en lenguaje. Esta mañana en una sala dije lo mismo. Nada sirve un pensamiento si no cobra la fuerza del lenguaje. Y la única manera que yo puedo transformar mis pensamientos en algo real para mí es o escribirlo o decirlo. Y yo soy muy malo escribiendo. Entonces prefiero abusar de mis amigos de Clubhouse, tenerlos de testigo y decirlo. Y así queda para la posteridad, queda para mí, queda para ustedes si lo quieren escuchar. Y los invito a leer un poquito más si es que tengan interés en esta faceta de liderazgo científico, tecnológico que tenía Oppenheimer, que nunca dio signo alguno de que pudiera ser así, de cómo este general descubrió un tesoro para hacer esto. Él mismo lo dijo al final, ustedes criticarán mucho a Oppenheimer, pero ese tipo es un héroe, sin él no se hubiera podido hacer esta bomba. Y bueno, en las consecuencias desastrosas que tuvo para el pueblo japonés y para la humanidad el hecho de que esas bombas se usaran en seres humanos. Así es que, Luis, ¿quieres decir alguna otra cosa antes de cerrar la sala? Bueno, no tengo, creo que no es tanto que decir, la verdad es que ya sabemos todo el resultado. Lo que sí, bueno, no sé si lo habrás dicho mientras el internet se me fue, es que debido a que él no, su fuerte no era la física experimental, es decir, estar en el laboratorio experimentando, él se decidió por la física teórica y a él le recomendaron ir a Europa a estudiar, o creo que eso lo habías mencionado, y él terminó en Alemania estudiando en la Universidad de Göttingen. Básicamente es uno de los egresados de la Universidad de Göttingen. Y bueno, es eso, solamente quería mencionar eso. Gracias, Luis. Bienvenido, Pedro. Cónchale, que me complace que estés aquí, porque tú eres un hombre que, por tus fundamentos matemáticos y físicos y de ciencia, debes ver con interés el caso del proyecto Manhattan, ¿no? Esta suerte de Super Bowl de científicos metidos en un mismo sitio, exprimiendo sus cerebros para producir un arma devastadora. ¿Qué piensas tú de todo esto, Pedro? Pues yo acabo de ver la película ayer y realmente es una película muy interesante. Em, Tiene algunos pequeños pecadillos de Christopher Nolan como director, un poco que se toma un poco demasiado en serio a sí mismo. Pero la historia es tan magnífica y tan interesante, humanamente interesante, intelectualmente interesante, que no puede arruinar
la trama, nadie, ¿no? Ni siquiera un director tan destacado como Nolan puede tergiversar del todo el carácter. Además, la actuación es muy buena, la de Cillian Murphy hace un papel extraordinario, se desenvuelve muy bien como Opie. Oppenheimer era un científico con una capacidad de dispersión extraordinaria, entonces él no era quizás un experto en algún tema específico, sino que tenía una gran habilidad para sumergirse en distintas facetas de la física, y por eso es que fue el director del proyecto Manhattan. Él podía hablar con Fermi, podía hablar con Singer, con Rabi, con Teller, con todos estos físicos extraordinarios, entender lo que estaban haciendo en rasgos un poco más generales quizá, pero con una capacidad para entender a grandes rasgos una cantidad extraordinaria de detalles físicos que no todos podrían entender. Um, lo, 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 Eso es lo más interesante intelectualmente para mí, es esa diferencia del carácter de la mente de Oppenheimer en contraste con otros un poco más. Hay una distinción en inglés, se habla de hedgehog y fox, el zorro y no sé cómo sea la palabra para el erizo, el erizo. Los erizos son los científicos que se especializan en un pequeño terreno, un territorio muy reducido. Los zorros miran un territorio un poco más vasto, y lo que pasa es que Oppenheimer era un zorro, era una persona que podía entender uh, ampliamente el problema intelectual del desarrollo de la tecnología para poder armar una bomba atómica. Teller fue su rival, y eso no está del todo bien desarrollado en la película, la rivalidad entre Teller y Oppenheimer. Teller tenía muchísimo resentimiento para con Oppenheimer, porque Oppenheimer eligió a Hans Bethe como el líder de la parte teórica del proyecto. O sea que no eligió a Teller, y Teller se resintió. Teller es el padre de la bomba de hidrógeno, efectivamente. Bueno, él, y la verdad es que Teller tenía ideas muy peculiares, pero no podía resolver los problemas él solo, entonces necesitó la ayuda de un matemático que se llamaba Stanislaw Ulam. Hay una película reciente sobre la vida de Ulam, quien fue el que resolvió los problemas en los intríngulis en que se había metido Teller en el diseño de la bomba de hidrógeno. Efectivamente estoy de acuerdo contigo, José Antonio, en todos estos detalles acerca de las consecuencias catastróficas de esta tecnología y cómo lo vio venir Oppenheimer. Él lo vio venir mucho antes que otra gente, a pesar de que por supuesto Einstein ya lo había visto venir antes que él, ¿no? Pero bueno, la película vale la pena. Si la miran, préstenle atención a la persona que está caminando con Einstein, que Einstein le presenta a Oppenheimer. Se llama Kurt Gödel, y apenas hace un cameo, no aparece más, pero ese individuo es el más inteligente de toda la película. Es un personaje tan importante en el desarrollo de las matemáticas del siglo XX que Nolan decidió incluirlo, a pesar de que está totalmente inconexo con el resto de la trama. Es un detalle magnífico que haya puesto ahí a Gödel. Einstein decía que lo más espectacular de estar en Princeton era que podía caminar todas las tardes con Kurt Gödel, la mente más brillante de su generación. Pero sí, una Ese no película fue el muy que, buena. ese no fue el que murió por inanición, luego de que su esposa muriera, que se murió pues Efectivamente, Luis, sí. Kurt Gödel enloqueció.
y también hizo una interpretación de la teoría de la relatividad que es muy interesante, en la que hay la posibilidad de, de viajar en el tiempo. Am, y demostró un teorema, el teorema de la incompletitud de Kurt Sí, Gödel, exacto. el teorema más importante del siglo XX, que tiene consecuencias espectaculares en el desarrollo de la inteligencia artificial, por supuesto, en las limitaciones. Um, es un individuo extraordinario. El otro que no aparece en la película, que también es de un nivel, bueno, hay varios que no aparecen en la película, que tienen un nivel intelectual extraordinario de esa época, que es la época dorada de la física y hasta cierto punto de las matemáticas, es John von Neumann, que estuvo en el Manhattan Project, pero él estaba encargado del diseño de la computadora, que fue un arma paralela. Y, y los otros que no están allí, pero que también son muy interesantes, son Wolfgang Pauli y Paul Dirac, dos grandes físicos de la época. Y por último, una cosa que no queda clara en la película, pero que ha sido siempre un motivo de mucho escrutinio posterior histórico, es el rol de Heisenberg, porque Heisenberg estaba a cargo, era el Oppenheimer alemán y tenía 18 meses de ventaja, pero en la película, sin dar un spoiler, no se aclara exactamente cuál fue el rol de Heisenberg, pero sepan que Heisenberg alegó más adelante que él había enlentecido el progreso de Alemania, que él no colaboró, o sea, pretendió, En la famosa hipótesis de Helsinki, cuando él se entrevistó con Bohr. exacto. Mira, Pedro, te hubiera gustado estar en Mirón en esas sesiones? Claro, por supuesto. Es una gente increíble. Realmente el desarrollo de la mecánica cuántica es un momento extraordinario en el pensamiento humano. Uh, Niels Bohr es un héroe, ¿no? Como dice Oppenheimer en la película, él quiere a Bohr en el equipo y alguien le dice, pero ¿por qué a Bohr? Y el otro, y Oppenheimer dice, ¿tú cuántas personas conoces que han demostrado que Einstein está equivocado en algo? ¿Cuántas? ¿Quién más? Sí, sí. Sí, sí. Oye, qué lástima que no deben haber grabaciones de ninguna de esas sesiones de intercambio entre ellos, eh, bueno, considerando las diferentes hipótesis. Yo tengo una gran fascinación por dos aspectos de la actividad humana: el desempeño atlético y el desempeño intelectual. Claro. El ver unos atletas en una olimpiada para mí es un deleite, y el también sentarme de mirón a ver gente inteligente hablando es también un deleite. Eso Es es impactante, es fascinante. impactante. Yo recuerdo un par de profesores que conocí que después de unos whiskies me explicaron por qué no colaboraban entre ellos. Dos grandes lógicos matemáticos, los más grandes que yo he conocido. Y me decían, no, el problema es que cuando colaboras con alguien, siempre terminas sabiendo quién es el mejor. Y nosotros no queremos saber quién es el mejor. Qué bueno está eso. Sí, Bueno, A sí, mí sí yo, me hubiese bueno, interesado. ya tú tienes la ventaja sobre mí que ya viste la película. Yo mañana voy a ver la película, pero sí. de verdad que estoy ansioso por ver eso. Los documentales que he visto y los comentarios de todo el mundo. Una cosa que vi a raíz de una persona que la vio en su inauguración dijo, es una película que al final te hace reflexionar mucho. ¿Tú considerarías que eso es verdad? Que uno sale de la película con una gran necesidad de conversar sobre lo que vio o lo que escuchó. Sí, efectivamente, es una película que, por una, no sé si viste, hay una que se llama Imitation Game, que era sobre Alan Turing. A mí esa película me pareció tremendamente mala porque traiciona el personaje de Turing. Turing era una persona maravillosa, era un atleta de escala olímpica, que clasificó para las Olimpiadas como corredor de larga distancia, maratonista. Era, Ped- Pedro, tú sí, sabes que me hubiese encantado escuchar eh, las conversaciones de Gödel con Einstein con respecto, porque hasta donde tengo entendido,
ambos eran bastante cercanos al parecer y creo que tal vez lo que diga a continuación no tenga mucho sentido, pero creo que el teorema de la incompletitud tiende un poco a contradecir un poco a eso de la perfección de las matemáticas, ¿no? Claro, por supuesto que es una limitación intrínseca al proyecto de Hilbert de la completitud de las matemáticas. Las matemáticas son incompletas y es un resultado de todo el que fue. Él estaba intentando demostrar lo contrario. Él estaba tratando de probar que Hilbert estaba en lo correcto y que se podía automatizar la búsqueda de las verdades en las matemáticas y resultó que no. ¿No? Un proceso de diagonalización al estilo de Cantor. Eh, y sí, yo creo que Gödel y Einstein se entendían a un nivel que era inaccesible para muchas otras personas. Esas conversaciones tienen que haber sido espectaculares, de un nivel altísimo. Yo- Pero lo que decía antes es que a Turing lo caricaturiza en Imitation Game, mientras que a Oppenheimer no es caricaturizado. Es una película que acierta a proyectar un carácter humano de un individuo con un montón de inseguridades, con facetas de deslealtad y de lealtad, con una ambigüedad. Es un personaje complejo, Oppenheimer. Tiene momentos en los que dice cosas de las que después se arrepiente. Es realmente el mito de Prometeo encadenado, ¿no? Prometeo, el que le roba el fuego a los dioses y se los da a los hombres, a la gente, y después es torturado por la eternidad. Y esa es la idea de, de Oppenheimer. Oppenheimer se ha robado el fuego de los dioses, ¿no? Es un fuego extraordinario el que se ha robado y luego se lo da a gente como el tremendo, horripilante Harry Truman. Y, y luego queda destruido. Fíjate, justamente estábamos hablando de eso al principio de esta sala, que hay un libro que se llama Prometeo Americano y básicamente enlaza mucho la metáfora la cual acabas de señalar. Yo te iba a hacer otra pregunta que no, tal vez no tenga nada que ver con el tema, pero sí tiene que ver con Gödel y con Einstein, y es que tú como matemático, ya que voy a aprovechar esta oportunidad, ¿crees que el teorema de la incompletitud pueda contradecir o se opone a la idea de la teoría de relatividad? No se opone a la idea a la teoría de la relatividad. Ah, de hecho, Kurt Gödel produjo una hermosa interpretación de la teoría de la relatividad en la que, eh, como decía antes, es posible viajar en el tiempo. eh, y esa teoría se la enseñó a Einstein, estaba muy... A Gödel también le gustaba Einstein, ¿no? Tenía una enorme admiración el uno por el otro. No hay una contradicción entre esas dos formas esas dos teorías. El teorema de incompletitud de Gödel lo que dice es que si uno tiene un sistema de axiomas o de verdades fundamentales lo suficientemente poderoso como para codificar la aritmética que nosotros a la que estamos acostumbrados, ¿no? La suma, la multiplicación, y algo que se llama la inducción matemática, si es que alguien ha tomado matemáticas elementales recientemente ya ha podido demostrar algo por inducción, eh, con, 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 una teoría lo suficientemente compleja como poderosa en su capacidad de expresión como para captar la aritmética elemental. Lo que ocurre es que no importa qué axiomas uno invoque, uno asuma, uno suponga, siempre va a existir alguna verdad que es inalcanzable. Es decir, siempre va a haber enunciados que son ciertos y que no pueden ser demostrados a partir del sistema de axiomas que uno presupone. Eh, y lo curioso es que la gente dice, pero es muy fácil de resolver eso, simplemente supone
que yo encuentro una verdad que no es demostrable, el añado como nuevo axioma. Y Gödel tiene un sistema para, no importa qué axiomas uno comience, cuál sea el sistema de axiomas con el que uno comience, siempre puede producir, con una sola fórmula, puede producir una nueva verdad que no es demostrable. Es un tema muy complicado, por supuesto, pero una de las implicaciones Ajá. filosóficas es que, por ejemplo, yo puedo demostrar, hay un ejemplo de una verdad aritmética que me costaría muy poco tiempo explicar, que yo puedo demostrar a un salón de estudiantes de pregrado de matemáticas Ajá, en 38, cosa de unos 10 minutos, 40. pero que es indemostrable desde los Vamos. axiomas clásicos de la aritmética. Ok, Y lo que eso dice es que por mucho que la inteligencia artificial no hay una avance frutica ahí que me dé. y tenga No hay consecuencias cerecita. puestas en el mercado laboral, etcétera, siempre va a haber ciertas cosas Bueno, que dámela pues. van a estar un poco lejos de la capacidad de los algoritmos, del pensamiento algorítmico. Es necesario saltar de un sistema de axiomas o de un programa a un sistema distinto para poder hacer argumentos como los que nosotros los humanos hacemos para demostrar las verdades. Es un asunto muy complejo, pero sí, yo fue quien lo demostró. Un argumento precioso. Y por cierto, George von Neumann aparentemente también lo había anticipado, así que von Neumann era una mente privilegiada. Bueno, de verdad, Pedro, muchísimas gracias por tu respuesta porque acaba de esclarecer un poco, de dar un poco de luz en la oscuridad en la que estaba y era esa pequeña duda. Pero sí, indiscutiblemente es un grande ese Gödel. Pedro, te presento a Luis Guillén, un joven venezolano de 23 años que me tiene asombrado de lo inteligente, culto y conocedor de materias que no son normales conocer a los 23 años. Así que, Qué bárbaro. Luis, te presento a Pedro, un matemático brillante, un asiduo visitante aquí de Clubhouse y un tipo que cada vez que habla hay que escucharlo. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. ¿Tienes interés en Oppenheimer? ¿Te interesa o te vas a ir a ver Barbie? Hola José Antonio, ¿cómo estás? Al comienzo pensé que hablabas de mí, pero ya me di cuenta que es de tu amiga. No, no te preocupes, no. Gracias, no, estuve escuchándote tu ponencia sobre este tema bien interesante, ¿no? Y cómo se dieron las cosas. Bueno, Luis, a mí me gusta que tú disfrutas esta sala como la disfruto yo, hablando de ciencia, de tecnología y de temas que para mí son apasionantes. No es que los otros no lo sean, pero me gusta cuando me rodeo de gente muy curiosa. Yo soy un hombre curioso y me gusta la gente curiosa. Bueno, les agradezco a todos la paciencia que han tenido. Pedro, bienvenido. Luis, también. Vamos a ver si seguimos haciendo sala. Un día de esto, Pedro, me tienes que conceder una sala sobre los matemáticos. Oh, Tráete a los matemáticos que tú quieras y nos cuentas sobre esas figuras que en el mundo de las matemáticas han sido espectaculares y quiero que me digas no solamente su contribución, sino algo sobre quiénes eran, cómo eran, si eran borrachos, si eran mujeriegos, no sé, debe haber por ahí un libro que hable también del aspecto humano de cada uno de esos grandes matemáticos de la historia. Sería interesantísimo que pudieras hacer una sala sobre eso y el día que la hagas yo estaré primero escuchándote porque debe ser fascinante. De acuerdo. totalmente. Sería de verdad, tendría una suerte también de poder escuchar esa sala y Pedro, si de verdad, bueno, yo estaría ahí, la verdad que estaría bastante entusiasmado por esa sala en caso de que se dé. Gracias, Luis. Bueno amigos, buenas tardes. Llevamos 1 hora 46 minutos en este monólogo. Ustedes ya me conocen, así que saben que si yo voy a hablar, ustedes tienen que tratar de hacer lo posible por hablar primero que yo. Porque yo arranque, van a tener que hacer algo drástico para detenerme. Pero muchas gracias a todos por haber estado aquí. Vámonos entonces ahora para una excelente sala que estoy viendo por aquí de mi amigo Ricardo y Mandy,
que están hablando sobre otro tema interesante, Estados Unidos versus Allende, asesinato o suicidio, la historia. Ya me voy para allá y los invito a ustedes también a este interesante aspecto de la historia latinoamericana. Gracias y buenas tardes a todos. Feliz fin de Hasta semana. luego.